Ahora vamos a ver la clase número 2, auditorías ambientales. Vamos a profundizar en las auditorías ambientales. Voy a pasar a compartir pantalla. Muy bien. En primer lugar, tenemos que entender, como les decía en la clase anterior, en la clase de introducción, hay una diferencia que por ahí para algunos todavía puede resultar muy sutil respecto a las auditorías ambientales y a los estudios de impacto ambiental. A veces la gente se confunde y creen que es lo mismo, y no es para nada lo mismo. Yo les había dicho ayer, las auditorías ambientales son voluntarias. Una empresa, una organización, una institución, un organismo decide hacer auditorías ambientales para ya sea conseguir una etiqueta verde o ya sea porque personalmente, digamos, esa organización en sí quiere mejorar a nivel ambiental, digamos, quiere mejorar su proceso y no generar tantas pérdidas ni contaminación, digamos, a nivel ambiental. Bueno, cuando hablamos de AA, les había dicho que AA era auditoría ambiental. Y ahora, cuando hablemos de estudio de impacto ambiental, vamos a decir ESIA, estudio de impacto ambiental, ESIA. Bien, ahora más adelante les voy a decir la diferencia entre estudio de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental, que eso también a veces resulta un poco confuso. Bueno, las relaciones entre las auditorías ambientales y el estudio de impacto ambiental. A pesar de que el estudio de impacto ambiental posee muchas similitudes, ¿no es cierto?, con la auditoría, los dos tienen muchísimas diferencias. Los estudios de impacto ambiental son obligatorios. El estudio de impacto ambiental es obligatorio por ley, digamos, para la obtención de la autorización administrativa necesaria para la puesta en marcha de X actividad indicada en la normativa. Ahí él lo dice. Cualquier tipo de actividad que comience, cualquier tipo de obra que se comience a realizar, sí o sí tiene que tener un ESIA, un estudio de impacto ambiental. Las diferencias entre una auditoría ambiental y un estudio de impacto ambiental son que el estudio de impacto ambiental es un trámite obligatorio para la obtención de una serie de autorizaciones administrativas. En nuestro caso, acá en la provincia del Chaco, sería la Secretaría de Ambiente. No sé cómo en este momento, ahora que cambió el gobierno, no sé cómo quedó el nombre o a qué ministerio estaría correspondiendo lo que era la Secretaría de Ambiente, ¿no es cierto? Ahí se encuentra una oficina que se encarga de recibir los estudios de impacto ambiental, analizarlos, si hay que hacerles correcciones y luego las autorizaciones correspondientes. Una vez que está autorizado el estudio de impacto, porque el estudio de impacto es un estudio previo, que se hace a cualquier tipo de actividad, un análisis previo que se realiza para ver si existen o no posibilidades de impacto negativo o positivo, supongamos, al llevar a cabo los distintos pasos de esta actividad. Y entonces todo eso se plasma en un documento, se presenta a la Secretaría de Ambiente, ellos lo analizan, ya te digo si hay que hacerle correcciones y luego se aprueba. Y a partir de ahí se puede llevar a cabo la obra. ¿Qué pasa? Por lo general no se realiza eso, se comienza a hacer la obra, se hacen los tontis y después a medida que va avanzando van presentando este estudio, pero no debería ser así. Un estudio de impacto ambiental, como habíamos visto, todo lo que tiene que ver con las ciencias ecológicas, con la ecología en sí, es multidisciplinario. Trabajan todo tipo mientras mayor cantidad de profesionales diferentes estén trabajando
en este estudio es mejor, es mucho más completo. Abogados, ingenieros, hidrólogos, geólogos, licenciados en gestión ambiental, técnicos en seguridad e higiene, es muy importante. Todo tipo de profesionales de diferentes ramas tienen que trabajar en conjunto para lograr un documento, digamos, que tenga una relevancia, digamos. ¿Qué tipo de relevancia? ¿Por qué, digamos, ellos deben trabajar en conjunto? ¿Por qué? Porque las ciencias ambientales, la ecología, trabaja, digamos, con la teoría de los sistemas complejos. Entiende que todo sistema es complejo, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ecología, y que todo tiene que ver con todo. Entonces vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver un hidrólogo con un abogado? Vos sabés que tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque el abogado va a entender la parte legislativa que hace a todos los cuerpos de agua, mientras que el hidrólogo va a entender cómo está trabajando, cómo actúa este cuerpo de agua, y entre los dos tienen que consensuar, y así sucesivamente entre los diferentes profesionales. Bueno, entonces, dijimos que el estudio de impacto ambiental es un trámite obligatorio para la obtención de una serie de autorizaciones administrativas, mientras que la auditoría ambiental no está relacionada con la vida administrativa de la empresa. Ya dijimos, algo voluntario. ¿Se hace o no se hace? Tipo, no tiene injerencia si no se llega a hacer. El estudio de impacto ambiental es una herramienta de pronóstico. Como yo les decía, se tiene que hacer antes de la obra, antes de ejecutar, ¿no es cierto? El servicio que se vaya a realizar, que se propone realizar. Por eso es un pronóstico. Es todo un análisis que te va a decir si puede llegar a producirse impactos negativos o no. Y de producirse impactos negativos, ¿cuáles son las mejores opciones, digamos, para atenuarlos o para evitarlos directamente? Por eso es un pronóstico, una herramienta de pronóstico, que se realiza en la fase del diseño de la actividad. Por eso, mientras se está diseñando, no ya llevando a cabo, que lo hagan de esa manera es otro tema, no es lo que corresponde. Mientras que la auditoría ambiental es una herramienta de diagnóstico. Una es de pronóstico para saber lo que puede llegar a pasar y cómo evitar los impactos negativos, mientras que la otra es de diagnóstico. Analiza, hace un diagnóstico, investiga a ver qué está pasando y cómo se puede mejorar, digamos, estos procesos y estas deficiencias que se están produciendo en el sistema, ¿no es cierto? En el sistema operativo, productivo, administrativo, legal, inclusive, de una empresa, una organización, y cómo mejorarlo. Ambos tienden a la mejoría, a la mejora continua, se llama esto. La auditoría tiende a la mejora continua. Bien. A pesar de todo, el objetivo principal de ambos estudios es lo mismo: conocer el impacto ambiental generado por una determinada actividad empresarial. No hay que olvidar que si la auditoría ambiental se realiza después del estudio de impacto ambiental, la información y el contenido de este estudio es un útil documento de trabajo que va a ayudar a la auditoría. Digamos, ¿a qué vamos con esto? Si ya tenemos el estudio de impacto ambiental, supongamos que lo hizo otra empresa, no nos interesa. Una cooperativa, no nos interesa. Ya está el estudio de impacto ambiental. Y nosotros, como técnicos en higiene y seguridad, en seguridad e higiene, nos podemos basar en ese estudio para ya ver los impactos, las falencias, las pérdidas, y a partir de ahí comenzar a trabajar en lo que va a ser nuestra auditoría, la auditoría ambiental que nosotros vamos a proponer. Ahora, ¿qué es una auditoría ambiental? Vamos a ver unas definiciones de acuerdo a la Comunidad Europea. La Comunidad Europea dice lo siguiente: la auditoría ambiental es un instrumento de gestión que comprende la evaluación sistemática. Esto es básico. Es una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización respecto a su sistema de organización ambiental y los procedimientos destinados a ellos. Entonces, ¿cómo está trabajando en este momento la organización? A través de un sistema de gestión ambiental
cómo podemos mejorarlo y proponer nuevos procedimientos, ¿no es cierto?, para ello. Luego, las normas ISO, la 19.011, que habla justamente de la auditoría ambiental, dice que es un proceso, fíjense que siempre se repite en todo, porque esa es la definición, ¿no es cierto? Sistemático, independiente. Yo les había dicho que tiene que ser independiente. La gente que trabaja, las personas, los auditores que trabajan en una auditoría tienen que ser independientes. Nadie de arriba te tiene que decir qué resultado obtener o dónde tenés que mirar o dónde no tenés que mirar. Digamos, las personas que trabajan en una auditoría tienen que ser totalmente independientes a la organización, por más que sea una auditoría interna. Las auditorías internas, que es algo totalmente normal, pero la persona que audita debe ser independiente del resto de la cúpula, por así decirlo. Nadie te tiene que decir cómo hacer tu trabajo. Y documentada. Siempre se tiene que documentar absolutamente todo, porque en base a toda esta documentación que luego se va a ir cotejando, nosotros vamos a ver los resultados que fuimos obteniendo, para obtener evidencias de esta auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría, dicen las normas ISO. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué hacer una auditoría ambiental? Cualquier tipo de auditoría, dice, es necesario para conocer el estado de la empresa, la parte ambiental, el estado ambiental de una empresa, dice. Además, sirve para, fíjense, ¿por qué las empresas, las organizaciones hacen auditorías si no son obligatorias? Y acá viene el kit de la cuestión. Aumento de la sensibilidad pública. Esto es algo, digamos, esto no falla. Las empresas que te dicen, no, sí, porque nosotros estamos reinteresados en el ambiente, no lo niego, sin duda. Si lo hacen es porque hay un interés. Pero por lo general, lo que les interesa es la opinión pública, porque la opinión pública es lo que vende, digamos. Digamos, si tenés una buena opinión pública, vas a tener muy buenas ventas por lo general de tu servicio o de tu producto. La sensibilidad pública. La sociedad ha experimentado un aumento de la sensibilidad respecto a la problemática ambiental. En su mayor parte, este fenómeno es debido a accidentes y desastres industriales acaecidos en los últimos años en el mundo. Debido a eso, digamos, la gente, ya habíamos hablado de los famosos problemas ambientales y los conflictos. Cuando la gente se levanta y si no le gusta puede boicotear totalmente a una industria, ¿no? ¿Cómo puede ponerla allá arriba? Otro, el endurecimiento de la reglamentación ambiental. Cada vez por ahí, no tanto aquí en Argentina, pero ojo, sí, existe mucha legislación o reglamentación ambiental. Depende también, ¿no es cierto?, de los organismos que la tienen que llevar a cabo y hacer cumplir. Cuando yo les decía que acá la Secretaría de Ambiente tenía una oficina que se encargaban de analizar los estudios de impacto ambiental, que es real, habían 2 personas, no sé cómo está ahora, pero habían 2 personas solamente que se encargaban, un ingeniero y una bióloga, que revisaban absolutamente todos los estudios de impacto ambiental de la provincia. Es imposible. Ellos mismos, bueno, ellos mismos me contaban que no es sencillo hacer su trabajo y que obviamente pasaban muchas cosas por alto. Así que vamos, la reglamentación existe, el tema es que en este caso el gobierno tiene que implementarlo para que las cosas se hagan bien. Como consecuencia del aumento de la sensibilidad social, justamente, las administraciones están normalizando y legislando en materia ambiental, creando nuevas leyes, de forma cada vez más complejo el cumplimiento de toda la legislación que afecta a una industria. Eso lo vamos a ver más adelante, digamos, cuando veamos un ejemplo de auditoría ambiental, cómo se tienen que regir, por ejemplo, para el desecho de las aguas residuales, que no es que las eliminan así porque sí, y más si están cerca de un cuerpo de agua, que es lo que buscan por lo general las empresas justamente para poder eliminar ellas de manera más eficiente sus desechos líquidos, pero que no es lo que corresponde. Es así, fíjense que muchos años atrás el río Negro era un río totalmente funcional, navegable,
recuerden que los primeros inmigrantes llegaron en barcos, navegando. La laguna Argüello, la navegaban, digamos, porque la laguna era un brazo del río. Entonces la navegaban. Hay documentos, hay fotos. Bueno, ¿qué pasa? Las industrias, tanto frigoríficas como tanineras, se fueron instalando a la vera del Río Negro, y obviamente no existía legislación en ese momento. Todos los desechos eran eliminados sin ningún tipo de tratamiento y en cantidades impresionantes. Y bueno, y por eso es que suceden ahora, digamos, que el río dejó de funcionar como río. Una parte del río, no sé si ustedes conocen, han visto el mapa de la provincia del Chaco. Antes el Río Negro era un río largo, y en la parte norte del río, creo que si no me equivoco, cerca de la zona de selvas de Río de Oro, el río se cortó, se secó. Entonces ahora lo que era el Río Negro viene desde Resistencia para arriba, se corta y luego pasa otro estrecho de río que se llama Río Noriega, Riacho Noriega. Antes era todo Río Negro, ahora es un pedazo de Río Negro, se corta, y un pedazo de riacho. Y todo es gracias a este tipo de industrias realmente que han generado estragos. Bueno, por eso también es necesario implementar, ¿no es cierto?, la reglamentación, endurecimiento de la reglamentación ambiental. Ahora, C, necesidad de evitar sanciones. Existen reglas, suponiendo que se cumplan, que el gobierno las haga cumplir. Las empresas se enfrentan a nuevos problemas con el motivo de las normativas legales que dictan los organismos públicos que dan lugar a sanciones. Por ejemplo, después vamos a hablar de esto. Volviendo al Río Negro, a los desechos que se eliminan, ¿no es cierto?, directamente en el río, existen, bueno, está reglamentado que, por ejemplo, una empresa X, un frigorífico, puede eliminar una cantidad de residuos X en tanto tiempo. Entonces va la Administración Provincial del Agua, que se encarga de hacer este tipo de controles, y continuamente están, sí, monitoreando realmente los niveles, ¿no es cierto?, de contaminación debido a este desecho que se elimina. ¿Qué pasa? Cuando superan este nivel de contaminación del agua, tienen dos opciones, por ley: o trabajan en la descontaminación, digamos, en revertir y volver al estado actual, o pagan una multa. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más barato pagar una multa. Entonces, absolutamente todas las empresas, perdón, todas las fábricas que están ubicadas, repito, tanineras y frigoríficos a la vera del Río Negro, hacen eso. Eliminan sus desechos y pagan la multa, y así seguimos. Por eso acá arriba, en el punto B, decía endurecimiento de la reglamentación ambiental. Esto no tendría que ser así. Digamos, la ley dice eso, el APA está cumpliendo, la Administración Provincial del Agua, APA, ¿está cumpliendo con su trabajo? Sí, está cumpliendo con su trabajo. Y ellos, los frigoríficos, las tanineras, ¿están cumpliendo la ley? Sí, porque ellos pagan las multas. Pero no es lo correcto. No es lo correcto, porque se sigue contaminando y en realidad no se está haciendo nada al respecto. Entonces tendríamos que volver al punto B, al endurecimiento de la reglamentación ambiental. Realmente, bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo trabajan en otros países, donde algunos sí realmente se preocupan por el tema ambiental y otros. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. En Estados Unidos, los delitos ecológicos son castigados con multas muy elevadas, que realmente a las empresas, digamos que no es que les cuesta pagar, pero que sí les suena. La empresa Easy, Imperial Chemical Industries, fue sancionada con $2,3 millones por la contaminación causada a una de sus instalaciones en Luisiana. En el caso de Monsanto, condenada a pagar $1 millón por la fuga de ácido en una de sus factorías en Massachusetts. Otro ejemplo. En Europa también se han dado casos por agresión ambiental con importantes sanciones económicas, como es el caso de Shell,
¿no es cierto?, de combustible, que recibió una multa de 1 millón de libras esterlinas en el Reino Unido por el vertido de petróleo al río Mersey en el Reino Unido, con graves consecuencias para la flora y fauna de la zona. Dice, lo sucedido, o también, ¿no es cierto?, lo sucedido con la empresa Sandoz, una farmacéutica de Novartis. Por ahí le suena Novartis porque en su momento cuando se hizo una movida para recaudar fondos para un medicamento de una nenita aquí de Resistencia, Emita, Santi Marateas había comenzado la movida, ¿no es cierto?, para conseguir, creo que eran 1 o 2 millones de dólares que se necesitaban, era la empresa Novartis. Así que ahí vemos de dónde sale. Europa, top. Bueno, la empresa Novartis tuvo que pagar 40 millones de francos suizos como indemnización por contaminar el río Rin con pesticidas. Fíjense de qué estamos hablando. Y ahora vamos a lo que dice nuestra legislación. Dice, estamos hablando de la ley de residuos peligrosos a nivel nación y a nivel provincia, porque los textos son similares, los textos son iguales. En Argentina, los textos de la ley 24051, ley de residuos peligrosos /99, perdón, 91, es decir, es del año 91, y no tiene modificatorias. Entiendan esto, que desde el año 91 no hay modificación de este tipo de ley, dice. Aún prevé una multa de 50 millones de australes, hasta 100 veces este valor por el incumplimiento de la misma. ¿De qué estamos hablando? Volvamos al punto B, que hablaba del endurecimiento de la reglamentación ambiental. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué surge la auditoría ambiental, el estudio de impacto ambiental? Bueno, los objetivos de la auditoría de impacto ambiental, de la auditoría ambiental. En general, se busca poder definir y establecer un instrumento de gestión para la empresa, ya sea interno o externo. Como yo les decía, interno puede ser que el personal de la misma empresa lo realice, pero siempre, insisto, tiene que ser independiente, o se contrata a una empresa y realizan el trabajo, basados en la evaluación de la eficacia de la organización respecto a un sistema de normas y de gestión previamente fijados. La auditoría debe hacerse, como dijimos, esto se va a repetir todo el tiempo, siempre que hablemos de auditoría, de manera sistemática, documentada, periódica y objetiva. Las más frecuentes son aquellas en las que la empresa busca conocer su estado de cumplimiento ambiental respecto a estándares legales o requerimientos establecidos por la misma. En el caso de necesidad, conocer las medidas correctoras y el manejo a adoptar, la forma. Entre los objetivos de la auditoría no se encuentran el de resolver los problemas ambientales de la empresa, sino más bien recoger toda la información que encontramos e identificar este problema. Las soluciones a estos problemas se van a venir dando luego, a medida que la empresa adopte distintas medidas, ¿no es cierto? A través de los resultados encontrados en las auditorías, las estrategias necesarias dentro de las políticas activas y preventivas de la organización, además de incorporar en sus objetivos y plan de actuación. El objetivo, que se puede denominar como principal, es conocer el estado actual de la relación ambiente-empresa, actividad o producción, y detallar los derechos y obligaciones de esta empresa o actividad en materia del cumplimiento legislativo. La auditoría ambiental debe permitir conocer a una empresa o actividad todas aquellas áreas conflictivas e implantar medidas correctoras y protectoras o compensatorias. Correctoras es que sobre la marcha encontramos el problema, lo corregimos y sigue todo perfecto. Protectoras es, mira, acá mira, si hacemos esto, va a pasar esto. Entonces, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de esta forma, donde evitamos totalmente el impacto negativo. Protectora. O compensatoria. Insisto, se contamina, se labra una multa, pago la multa. Ya está, eso es compensatorio.
Los pasos a seguir, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de estos objetivos. Tenemos la auditoría ambiental, donde está la parte administrativa y los consumidores. Los consumidores serían bien a ser la gente que consume el producto que se genera en esta organización, en esta empresa, en esta fábrica, en esta industria. Se realiza primero un análisis, luego un diagnóstico y después se plantea una solución. En el análisis se va a analizar, se hace un estudio de los contaminantes producidos por las contaminaciones gaseosas, por ejemplo, si hay chimeneas, por los ruidos, los efluentes líquidos, los residuos sólidos. En el diagnóstico, que es el estudio de las causas que producen esta contaminación de la que hablábamos, se van a analizar las materias primas que utiliza esta organización, los procesos productivos, los productos que se realizan y luego la expedición, cómo se los envía. Y por último, la solución, que es un estudio de la manera de eliminar o reducir esta contaminación que habíamos visto en el análisis, a través de medidas correctoras y un plan de vigilancia ambiental. Fíjense que acá no se habla de compensatoria, porque nosotros pretendemos la mejora continua, no poner parches y seguir. Y luego, digamos, bueno, a través del análisis de los distintos tipos de residuos que se generan, tanto gaseosos, líquidos o sólidos, vamos a encontrar los impactos, ya sea a la atmósfera, a la red pública, las capas freáticas, que es cuando el agua o los residuos líquidos infiltran y pasan a las napas y a los acuíferos, y luego nosotros contaminan, ¿no es cierto?, los acuíferos del agua dulce, digamos, que consumimos. Y luego la parte sólida, los vertederos, que serían los basureros, acá en nuestra zona a cielo abierto, que son los más contaminantes, si se produce o no reciclado, y la eliminación correcta del residuo. Después, cuando hablábamos del diagnóstico, las causas que producen esta contaminación que habíamos analizado, ¿no es cierto?, que estaban los distintos tipos del proceso, del proceso, ¿no es cierto?, de la organización, podemos ver los outputs, las salidas, ¿no es cierto?, los inputs, las entradas, de materia prima, por ejemplo, de energía, por ejemplo, los subproductos, el personal, la energía, el control de calidad del agua. Todo esto se produce en pérdidas y fíjense que es un circuito, pérdidas constantes. Y luego la solución, ¿no es cierto?, a través de medidas correctoras y de un plan de vigilancia ambiental, todo esto a través de un sistema de gestión ambiental, y dentro del sistema de gestión ambiental que se encuentran las auditorías ambientales, ¿no es cierto?, vamos a hacer o plantear, ¿no es cierto?, para la corrección, un manual de gestión ambiental y los métodos, ¿no es cierto?, de control de calidad. Ahora, la finalidad de esta auditoría, porque a partir de aquí era cómo íbamos a realizar y qué íbamos a tener en cuenta. La finalidad de esta auditoría ambiental para la empresa. Fíjense, en un principio, ¿cómo es la empresa? Miren, esto significa cantidad de combustible que se genera, que se utiliza, distintos tipos de combustible, electricidad, gasoil, madera, carbón, el tipo de combustible que se utiliza. Miren la cantidad de combustible que se utiliza en este momento. Esta es la materia prima que utiliza para la producción de X servicio o X producto. Este es el proceso productivo en las fábricas mientras están trabajando. Fíjense que la cantidad de agua que se está ocupando y la cantidad de agua que se elimina. Se ocupa y se elimina, se ocupa y se elimina. Lo mismo con la cantidad de ruidos que se generan y listo, se generan y listo. Después la cantidad de residuos que se producen, la cantidad de residuos luego del proceso productivo, y la cantidad de productos que obtenemos, que obtiene la fábrica. Luego de un plan de auditorías ambientales, fíjense, ¿cómo se redujo la cantidad de combustible? Esa es la idea, a eso queremos llegar. La cantidad de combustible que se utiliza se redujo a una tercera parte. La cantidad de materia prima es la misma, porque siempre vamos a necesitar una cantidad X de materia prima. El proceso
¿no es cierto?, productivos. Fíjense ahora, recuperando tanto el agua y teniendo protección, digamos, para recuperar, ¿no es cierto?, los ruidos, digamos, no recuperar, sino más bien aplacar los ruidos, y recuperando la energía, que es a lo que nosotros pretendemos. Fíjense la cantidad de producción que vamos a tener y la cantidad de residuos que no vamos a generar. Volvamos al ejemplo que les había dado en la primera clase, en la 00, de un aserradero. ¿Qué pasa en el aserradero, digamos? Bueno, para crear una silla, digamos, para hacer una silla, utilizaban tanta cantidad de madera, se producía tanta cantidad de aserrín y ese aserrín lo eliminaban. Pero después dijimos, no, vamos a hacer algo con este aserrín, ¿no es cierto? Y bueno, y comenzamos a trabajar, ¿no es cierto?, en el reciclado del desperdicio. Y ahora ya no tenemos tanto desperdicio y tenemos un producto nuevo, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿quién hace una auditoría ambiental? La responsabilidad de la gestión de un programa de auditoría debe asignarse a una o más personas, depende también del tamaño, ¿no es cierto?, de la organización, con conocimientos generales sobre los principios de auditoría, la competencia de los auditores y la aplicación de técnicas de auditoría. Estas personas deben tener conocimientos técnicos y del negocio de las actividades que van a auditarse. Entre sus funciones consta establecer los objetivos y la amplitud que va a tener el programa de auditoría, eso ya lo vamos a ver, las responsabilidades y los procedimientos que se van a realizar, que se proporcionen recursos, por ejemplo, formación del personal, digamos, es decir, programas de capacitación continuas para el personal, por ejemplo, para que separen los residuos, para que hagan separación en origen de los residuos, que el orgánico vaya a un lado, que los sólidos, que los plásticos y los vidrios vayan a otro. Es algo que no se hacía y ahora pueden empezar a hacer, y ese tipo de residuos, digamos, va a disminuir notablemente. Asegurarse de la implementación de este programa de auditoría que se lleve a cabo, asegurarse de que se mantengan, ¿no es cierto?, los registros pertinentes. Hablamos de registros que permanentemente hay que llevar los registros, que hay que documentar, realizar el seguimiento y realizar mejoras en el programa de auditoría. Mejoras continuas, no se olviden que esa es la base. Ahora bien, vamos a ver los principios de una auditoría. Los principios de una auditoría ambiental. Para iniciar, profesionalidad. Hablamos de gente objetiva, de gente independiente. Profesionales, no hace falta que tengan un título. Cuando hablamos de profesionalidad o de profesionales, es de que tengan conocimiento real de lo que estamos de lo que estamos por abarcar en este momento. Porque no me sirve de nada que, por ejemplo, yo llevo un equipo a auditar un frigorífico y este equipo no tenga la más pálida idea de cómo trabaja el frigorífico, de qué se hace y qué sé yo, y que no sé, me plantee una auditoría, digamos, que en realidad tiene que ver con, no sé, con una papelera, ¿sí? Entonces, profesionalidad. Conducta ética. Siempre tenemos que tener ética en el trabajo, ser profesionales éticos. Presentación ecuánime de toda la documentación. Enfoque basado en evidencias. Nada de que a mí me parece que. Realmente tenemos que trabajar con evidencias. Digamos, si la ley dice esto, así como yo les digo, la ley prevé que se paguen multas. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Yo no lo pondría como una opción. Pero, a ver, volvamos a la conducta ética y un enfoque basado en evidencias. Si la legislación dice que una de las opciones es pagar una multa, yo tengo que plantear la opción de pagar una multa. Objetividad, independencia, cuidado profesional y competencia, ¿cierto?, de las personas que trabajamos en una auditoría. Muy bien, hasta la próxima. Acá los despido con Nana y Pipa.